Muy buenos días. Hoy nunca, porque es el día de la región, de manera que estamos de autoestima regional. Lo decía yo. Hoy es el día de Castilla-La Mancha porque conmemora, cuando se constituyó, ¿no? Sí, la aprobación. El día de las primeras elecciones que coincidieron el 31 de mayo. Casi todos lo celebramos ahora porque son los momentos en los que se aprueban los estatutos, ¿no? Pero el día en concreto conmemora la cristalización de las primeras Cortes de la Comunidad Autónoma. ¿Cuánta subida de tensión le provocó la recta final de las elecciones del pasado domingo? No se lo deseo, yo creo, ni a mi peor adversario. Yo creo que solo los partos de mis hijos me han puesto tan nervioso, y eso que yo los dolores no los tenía, evidentemente. Pero el drama venía de ver cómo íbamos subiendo en votos, porque realmente hemos sacado más votos, obtenido más porcentaje y más votos. Probablemente es una cosa muy excepcional, pero incluso así, de forma paradójica, con la legislación electoral que hemos heredado, que estaba muy pensada, desde luego, no para representar al conjunto ni la pluralidad, sino una parte muy concreta, pues hombre, evidentemente con esa legislación se podía hasta perder el gobierno con el mayor porcentaje de votos de la historia, ¿no? Lo cual obviamente te estresa y al mismo tiempo te molesta, ¿no? Te disgusta. Pero bueno, oye, al final esto como el mus es como acaba. ¿Le gusta cómo ha comenzado la precampaña socialista? Imágenes del Prestige, Acebes, Bueno, Jack. en realidad no me ha dado tiempo todavía a ver mucho más. Me han contado algo de un vídeo. Bueno, yo me gustaría que la campaña fuera... es más, es que se lo recomendaría a todos, desde luego también a mis compañeros. La campaña, la gente sabe latín en España. Tiene más que asumidos incluso las variables que puede haber. Yo creo que la gente lleva muchos meses mascando tensión política y llegamos a las elecciones con una tensión y un nivel de preparación de la política muy superior incluso al que la gente tiene con el fútbol. Vamos, muy superior. La gente sabe las alineaciones de los equipos y también sabe exactamente las combinaciones de estas elecciones. Por tanto, yo lo que recomendaría sinceramente es una campaña en positivo directamente, porque la gente también está hastiada de tanta tensión, de tanto estrés, de tanto frentismo. Es mi opinión personal, yo creo que es la mejor manera. Lo demás es tomar a los ciudadanos por un poco por desmemoriados, y la gente no solo que tiene memoria, sino que además de recordar los defectos o del contrario, lo que quiere también es saber qué va a ser de su vida en el futuro. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué le parecen los pactos que se van a establecer o la campaña que puede establecerse con algunas cosas las que usted ha sido particularmente crítico? Bildu, sí. Independentistas... Bueno, vivimos todavía una etapa de herencia, digamos, de la crisis que se abrió en el 2007, que desató probablemente el cambio político más relevante en España desde la transición. Era todos contra el PSOE y el PP, era una lucha contra el bipartidismo, los culpables de toda la crisis de aquel entonces, que era como si España se hubiera encontrado a sí misma, pero en otro siglo, cuando realmente dejamos de presumir de las cosas que habían pasado en positivo estos últimos 40 años, que son la inmensa mayoría, es una historia de éxito, para echarle la culpa al bipartidismo de todo. Eso poco a poco se ha ido diluyendo. Y la experiencia de medio plazo, la que contarán dentro de un tiempo los historiadores, es que los dos grandes partidos han sobrevivido, han aguantado, y la arquitectura y la estructura de ambos ha sobrevivido a los fuegos repentinos. Aquí no ha pasado un Macron, no ha pasado una cosa parecida, ¿no?, como ha pasado en otros países en ese mismo momento de crisis internacional. De manera que eso se está diluyendo y volvemos a esta posición. De por medio, creo que la gente ha naturalizado mucho las coaliciones. Aunque son críticas y se puede mantener una posición discrepante, pero la gente asumió que había pactado, había buscado que no hubiera mayorías absolutas, que se rompiera el molde, y se rompió el molde, y a partir de ahí hemos vuelto a un bipartidismo infinitamente más grave del que algunos querían combatir, que es el de los bloques. Y eso literalmente lo único que hace es que haya una sobredosis siempre de tensión política y una falta a veces de objetivos colectivos, ¿no? Porque lo importante de las próximas elecciones sería recuperar la certidumbre en el país,
que hubiera un panorama por lo demás cierto, que la política no sea una incertidumbre más ya del ambiente económico, pero sobre todo la capacidad de altos acuerdos del país, de Estado. Y por tanto, evidentemente, lo que se tiene que imponer en todo caso es una voluntad de una vez pasadas las elecciones, trascender y recuperar un cierto sentido común, ¿no? Le quiere saludar a Álvaro Nieto, que es el director de The Objective. ¿Qué tal, señor Page? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Me gustaría saber hasta qué punto tiene usted miedo de perder esta mayoría que ha obtenido el domingo en función del voto emigrante, es decir, esta gente que ha votado desde el exterior de España, cuyos votos se van a contar, si no tengo mal entendido, el viernes, y teniendo en cuenta que ese escaño en Ciudad Real está ahí colgando, no sé si usted, en fin, tiene todavía ese temor a perder la mayoría o la descarta por completo. No, de hecho le voy a decir ahora un dato para que vea que es imposible, pero en todo caso colgando no está el diputado de Ciudad Real. En Ciudad Real se saca un resultado astronómico, por encima del 47%. Lo dramático es lo torticera que ha resultado la ley electoral, ¿no? Que permite que manden los primeros que pasen por la puerta en vez de las formaciones que representan a inmensas mayorías. Nosotros hemos sacado una diferencia de 120.000 votos. En esta comunidad eso es muchísimo, y hemos crecido en porcentaje también en Ciudad Real, de manera que el problema no está ahí, el problema está en el juego un tanto torticero de esta legislación, que evidentemente hay que revisar. Pero le decía que el voto cera en su conjunto, son 7.000 personas en la región, lo han solicitado, porque eso se tiene que solicitar primero, 600. De manera, y la diferencia supera los 2.000, de manera que, fíjese, aunque todos los votos fueran a otro partido distinto al mío, no hay opción desde ese punto de vista, porque la diferencia es mucho mayor que el voto cera que pueda escrutarse, ¿no? Al margen de que el voto ese en particular, ya lo verá, todavía probablemente podamos ampliar la diferencia. Julián Quirós, el director de BBC. Sí, señor García Page, buenos días. Hola, muy buenas. Quería preguntarle, Pedro Sánchez ¿es el mejor candidato que puede presentar el Partido Socialista en las elecciones del 23 de julio, teniendo en cuenta el resultado del 28M del pasado domingo? Sí, el candidato ya estaba decidido, no hay vuelta. Hay una lógica en política que es elemental. Cuando un presidente está en ejercicio, los partidos casi ni debaten sobre esa realidad, y además es lógico, nos pasa a todos, pero además es que es lógico, en unas elecciones se evalúa la gestión del que está y se apuesta por un rumbo o por otro, y por tanto es lo más elemental, lo más lógico. Yo creo que nadie entendería que fuera otra circunstancia, ¿no? El problema, digamos, desde la lógica mía, es que da igual, nosotros ese debate no lo podemos tener, ni siquiera no lo permitimos, porque realmente es una candidatura ya definida, ¿no? Y obviamente en ejercicio, y tiene que defenderse la gestión de una manera o de otra en las elecciones. El problema es que piensen lo mismo los candidatos de otras formaciones, que también lo vean el mejor candidato para ellos. Ese es el debate, porque realmente la campaña obviamente la vienen centrando en el presidente. Está muy personalizada la campaña, sin duda ninguna. Teodoro León. No solo está personalizada la campaña, sino la propia dirección del partido, y sobre esto le quería preguntar, señor García Page. Sí. Independientemente de que usted pueda ser un verso suelto, una voz muy independiente, una voz propia en todo caso, ¿tiene la sensación de que el Partido Socialista necesita apremiantemente recuperar su horizontalidad, recuperar sus órganos democráticos, abiertos, federales, y salir del cesarismo, del enorme personalismo al que lo ha llevado este último periodo con Pedro Sánchez? Sí, bueno, mire, los grandes partidos, porque en España los partidos minoritarios no se les mide por el mismo rasero que a los grandes. A los grandes la gente nos pide la responsabilidad, la horizontalidad, todos esos planteamientos que usted me hace bien hecho, obviamente, porque son razonamientos de fondo. Y por tanto, ¿qué sucede? Que a la postre funcione mejor o peor un partido político por dentro, quien termina mandando son los votantes. Si se gana, hay una dirección,
y administra el resultado quien ha ganado, y si se pierde, pues puede tardar más o puede tardar menos, pero eso evidentemente aboca a un cambio. Ha habido momentos, que lo han visto ustedes, que incluso en el Partido Popular, habiendo ganado unas primarias Pablo Casado, de un día, en 24 horas, el PP fue capaz de darle la vuelta. ¿Qué había detrás? Obviamente, la opinión y la ansiedad de sus propios votantes, que era lo que empujó a un cambio vertiginoso, ¿no? Esa es la realidad. De manera que, evidentemente, lo que yo sí intentaré por todos los medios, en campaña o sin ella, porque yo, participe más o participe menos, voy a hacerlo con mi forma de pensar y desde luego, sin poder revisar, ni quiero revisar mis planteamientos de fondo. Yo estoy muy conforme con las políticas sociales, evidentemente, pero creo que todos los partidos, en general, deben recuperar, sobre todo los mayoritarios, también el PSOE, recuperar en su conjunto una autoestima mayoritaria. Tienen que entender que no se trata de compartimentalizar la política, de diseccionarla hasta el límite táctico, sino que hay que recuperar una mentalidad mayoritaria, que así se presta un buen servicio a los consensos en el país. Sí, todo lo que sea eso, y por supuesto defender con mucha claridad la cohesión del país y la Constitución, que no es que sea la ley, es que literalmente es nuestro mayor éxito colectivo en la historia de una nación como la nuestra, que es la más antigua de Europa, ¿no? Bueno, ya he sabido por los medios que Pedro Sánchez le envió un mensaje. ¿Me cuenta la literalidad de ese mensaje? Bueno, no. Por ver la dosis de cariño, tengo, sobre todo. Sí, es cariñoso, sí. No tengo costumbre, obviamente, de comentar los mensajes, pero sí, como me preguntaban mucho sobre si habíamos hablado, evidentemente un mensaje de felicitación y de ánimo para la campaña que tenemos delante, ¿no? Básicamente, ¿no? Digamos que es el mensaje lógico. Y puedo entender cuando me dicen, si me han llamado, bueno, yo no soy el ombligo del mundo, ni soy el más importante, ni tengo que... Vamos, ese no es el problema. El problema de fondo es que evidentemente, según estaban terminando las elecciones autonómicas y municipales y todavía no firmes los resultados, ya se estaban convocando elecciones. Entiendo que eso evita cualquier tipo de componenda protocolaria. Esto lo entiendo perfectamente. Vamos, a mí no me quita el sueño eso. ¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez en previsión de, si sale mal el 28M, al día siguiente convoco y es en verano, en fin, y todas las componendas? Bueno, yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina, Pero está usted conmigo, que lo tenía... No lo pienso. Es decir, creo que cuando uno está en el poder, y lo digo por experiencia propia, normalmente se conduce con más de una opción, con varias. Había varias, y probablemente si el resultado hubiera sido más defendible, o menos claro el mensaje de la gente, pues probablemente hubiéramos ido a diciembre. Eso lo veo claro, aunque ese mensaje, aunque estos meses hubieran sido una tortura, ¿no? Una especie de barbacoa nacional enorme, pero la realidad es que el mensaje ha sido nítido y yo creo que se estrecharon las opciones. No había garantía ninguna de que pudiera amainar la tempestad política de aquí a diciembre, al contrario. ¿Pero usted esperaba estos resultados? No en este nivel, sinceramente. No. Además estoy muy dolorido por muchísimos alcaldes y alcaldesas que conozco y compañeros que sé que son queridos en su pueblo, en su ciudad, y que de pronto, pues evidentemente se han sentido carteros de un mensaje que iba a otro destinatario. Esta es la verdad. Sin embargo, señor García Paje, siendo esto así y con los datos incontestables, unos malos resultados del Partido Socialista, con la operación del presidente del Gobierno, lo que se ha evitado es una reflexión interna en el partido. Es decir, no se ha entrado en una mínima crítica y en una mínima reflexión de qué es lo que le está pasando al Partido Socialista. Sí, bueno, es evidente. Va implícito a la convocatoria electoral. Hay un bien entendido elemental en política, y es que si se está en periodo electoral, obviamente se aparca todo lo demás, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Menos el hecho en sí de gobernar, que hay que seguir gobernando hasta el último día. Pero, y además de manera muy respetuosa. Pero la realidad es que evidentemente no hay ningún tipo de debate, no puede haberlo, no es incompatible con el proceso electoral.
Ahora hay que acelerar muy deprisa, en cuestión de días tienen que estar elegidos los candidatos. Eso en sí mismo ya es suficiente tensión en los partidos políticos, de manera que sí, la gente evidentemente tiene que cambiar de registro. Otra cosa distinta es que luego con el tiempo se hagan todos los análisis juntos, ¿no? Señor García Paje, y evidentemente el candidato era obvio que no se podía plantear ningún cambio, pero ¿creen que desde el partido todavía se puede pedir que haya un cambio de rumbo y un cambio en la dirección de la campaña electoral para no repetir, en fin, los errores que se han cometido? Bueno, de rumbo en las candidaturas no, eso no lo preveo, no sé. Ayer me preguntaban si había algún tipo de reunión que estaban previendo, no lo sé, me resultaría muy extraño y desde luego no lo comparto, no. Las cosas hay que tomárselas como son y con respeto siempre a los cauces. Pero en todo caso, yo creo que sería muy positivo poder ofrecer de una manera abierta y discreta, obviamente, como tienen que ser estas cosas, la opinión sobre el tipo de campaña, sobre el enfoque. Yo creo que cuanto más se palpa opiniones en los territorios, siempre es mejor. Yo la mayoría de las decisiones que tomo en mi tierra las hago escuchando mucho, pero no crea que solamente por ser más demócrata o menos, sino porque es que sinceramente creo que es lo más inteligente. La gente casi siempre que tiene el problema es la que más ha pensado en las soluciones. Me quedo con una frase suya. Ha enviado telegramas a determinadas personas que no eran el destinatario. Bueno, es evidente, yo creo que es evidente. Ha habido varias oleadas, tanto el PP ya tuvo algunas, al menos un par de ellas de oleadas de arriba a abajo, y el clima nacional ha condicionado todo lo demás. En el PSOE también las hubo. Hay una diferencia desde mi punto de vista un poco notable en este momento, y es que las crisis de oleada repentina de danas políticas, una fue en el 95 con el tema de Roldán, pero habría crisis y paro. En el 2011 había crisis y paro. De hecho, era el problema de la crisis financiera, el presidente era Zapatero, y también vino en el 2011, aguantamos muy pocos. Yo en Toledo aguanté de alcalde y subí un concejal, de hecho, pero en realidad ahora la situación económica, sin ser la que queremos, no tiene abismo, es decir, está bajando el paro, obviamente, y están mejorando algunos indicadores económicos y hay actividad económica. No veo una parálisis global, ¿no? Uh-huh. Y por tanto eso lo hace más difícil. Eso hace que el mensaje sea de naturaleza exclusivamente política. Ese don Emiliano García Paje, presidente de Castilla y La Mancha. Feliz Día de la Comunidad, querido amigo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Un fuerte abrazo.